Buenas tardes, doctor y compañeros todos. Nuestro grupo tocará el tema Explorando las fuentes del derecho internacional. Los integrantes son Alonso Jiménez Ticona, Mario Loza Hualpa, Alan Machaca Condori, Mónica Mamani Chura, Alexander Iván Marca Mamani, Daniel Martínez Paz y quien les habla, Orieli Janet Mamani Cervantes. Como objetivo general, tenemos el investigar y analizar las principales fuentes del derecho internacional, así como su importancia en la configuración del orden jurídico internacional y en la regulación de las relaciones entre Estados y otras entidades internacionales. Como objetivos específicos tenemos, primero, identificar y definir las principales fuentes del derecho internacional. Segundo, describir los procesos de formación y desarrollo de tratados internacionales. Tercero, identificar casos emblemáticos en los que se haya invocado y aplicado cada fuente del derecho internacional. Y cuarto, comparar casuísticas y ejemplos concretos donde cada fuente del derecho internacional haya sido invocada y aplicada. Capítulo primero. Los tratados internacionales. Noción de las fuentes del derecho. Al referirnos a las fuentes del derecho, nos centramos en los métodos específicos utilizados para establecer leyes y regulaciones, que son reglas generales y permanentes aplicables en múltiples ocasiones. Sin embargo, la expresión fuentes del derecho puede tener múltiples significados, y cada uno refiriéndose a un aspecto distinto. Y para poder abordar este tema es crucial considerar diversas perspectivas, ¿no? En primer lugar está la fuente histórica del derecho, que implica estudiar cómo ha evolucionado el derecho a lo largo del tiempo mediante la revisión de antiguos documentos y legislación. Luego está la fuerza creadora del derecho, que examina cómo la sociedad genera normas legales, influenciadas por factores como la naturaleza humana, el sentimiento jurídico y la economía. La autoridad creadora del derecho es otro aspecto a considerar explorando quién tiene el poder de establecer las normas legales, ya sea el Estado, el pueblo u otras entidades legislativas, ¿no? Además, se examinan también los métodos específicos para crear leyes, como la legislación formal, la costumbre o las decisiones judiciales. También se aborda el fundamento de la validez jurídica de una norma y cómo se manifiesta en la práctica, ya sea como ley, decreto, reglamento o costumbre. Y por último, se analiza el fundamento de los derechos subjetivos, es decir, las bases que respaldan los derechos individuales que las personas pueden reclamar legalmente. Teoría pura del derecho. Bien, dentro de cualquier sistema legal existen ciertas normas que determinan qué hechos tienen el poder de crear nuevas leyes, es decir, se consideran como generadores de normas o fuentes de derecho. Es así que la relevancia de la teoría pura del derecho radica en que es una teoría estrictamente legal que postula que la verdad o falsedad de las declaraciones legales no dependen de la verdad o de estas premisas, ¿no? Basadas en hechos empíricos o valores morales, ¿no? Para la teoría pura, toda norma ha sido creada por una fuente que a su vez recibe el carácter de una norma superior. Según esta perspectiva, la existencia y el contenido del derecho se deriva de hechos sociales y no de sus características o méritos intrínsecos. La teoría de Hart. Por lo contrario, la teoría de Hart se basa en la idea de que para comprender el derecho necesitamos considerar dos tipos de reglas, ¿no? Las reglas primarias, que son las que establecen determinadas conductas humanas, como prohibidas y obligatorias, y las reglas secundarias, que son las que permiten la modificación de estas reglas primarias. La regla de reconocimiento ayuda a identificar también cuáles son las reglas de derecho en un sistema legal y actúa como un conjunto de pautas que dicen cómo reconocer una norma legal válida. También están las reglas de cambio, que permiten que nuevas normas legales entren en juego o que las que existentes sean modificadas o revocadas, ¿no? Las reglas de adjudicación, que indican cómo se aplican las reglas primarias en casos específicos,
Y bueno, estas tres categorías de reglas son fundamentales en la teoría de Hart, ya que da a entender cómo se crea, cambia, aplica el derecho en un sistema jurídico, ¿no? Concepto de las fuentes del derecho internacional. Bien, en el mundo del derecho existen varias corrientes de pensamientos que han abordado la cuestión de las fuentes del derecho. Estas corrientes buscan responder preguntas cruciales sobre las normas, si son válidas y vinculantes en una sociedad. Y en ese contexto del derecho internacional, la identificación de las fuentes es esencial para establecer con precisión cuáles son las bases legales que se utilizan para poder resolver las diferentes disputas o conflictos que podrían existir entre naciones o entidades internacionales. Y dentro de ella, la mayoría de los autores concuerdan que existen dos tipos principales de fuentes del derecho, ¿no? Las fuentes formales y las materiales, ¿no? Las formales son las formas o cauces en que los derechos positivos están contenidos y se manifiestan en la vida social. En otros términos, las fuentes formales son sencillamente formas concretas de expresión que adquieren el derecho positivo. Definición y alcance sobre el derecho internacional. Primero, el derecho internacional público se denomina en el acuerdo entre varios estados que persiguen fines diferentes y que conciertan diversos intereses estatales de carácter particular para cada uno. Asimismo, también en ese sentido, el Tratado Internacional es un acuerdo, se puede decir que es un acuerdo o convención entre dos o más países que rigen su gobierno bajo normas jurídicas internacionales que tienen sus desventajas y desventajas. Elaboración de un tratado internacional. Primero, son tres etapas: negociación, adopción del texto y manifestación de consentimiento en obligarse. Primero, negociación. Esta etapa se centra en la discusión entre el contenido del acuerdo y su formulación. Adopción del texto. En esta etapa hace referencia al momento en el cual llega la formulación concreta de un texto de acuerdo de voluntades. Puta, me llega el... Manifestación de consentimiento en obligarse. La forma de manifestación del consentimiento es primero la firma, el canje de instrumentos, tercero la ratificación, aceptación o aprobación y cuarto, ¿no? La adhesión permitida por el TI. Bueno, tenemos también lo que es la estructura, que en la cual cuenta la del preámbulo, el clausulado, así como lugar y fecha. También cuenta con una clasificación, que según de acuerdo al Córdoba Arellano, lo clasifica de la siguiente manera. Primero, multilaterales, que en este CELTI participan más de dos estados. En general participan muchos estados, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas. Según los sujetos, por ejemplo, el Estatuto de la Organización Mundial de la Salud es un tratado firmado por los estados y crea una nueva organización internacional, la OMS, ¿no? También tenemos por su contenido, por ejemplo, los políticos, militares, comerciales. También cuenta por su geografía, ¿no? Allí, por ejemplo, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, subregional, el Tratado Constitutivo de la Unión de las Naciones Sudamericanas, en general la Carta de las Naciones Unidas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y espectadores. En esta ocasión hablaremos de la costumbre internacional, lo que abarca el capítulo segundo de este trabajo. Bien, pues hemos llegado a la diapositiva de definición y alcance de la costumbre internacional. En esta primera diapositiva se define la costumbre internacional como una fuente del derecho internacional público que surge de la práctica habitual y constante de los estados, acompañada de la convicción de que dicha práctica es jurídicamente vinculante. Se destaca que la costumbre internacional también es una fuente
antigua y que su formación depende de la práctica reiterada de los estados, aunque en la actualidad otros actores internacionales también pueden contribuir a su creación. También se menciona que el derecho internacional ha sido tradicionalmente consultivo, pero que sigue siendo relevante porque las acciones de los estados, las organizaciones internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresan el consenso jurídico de la comunidad internacional. Y finalmente se define la costumbre como una creación espontánea de normas jurídicas que se originan a partir de la repetición de comportamientos uniformes a lo largo del tiempo. En esta segunda diapositiva se explican los dos elementos esenciales de la costumbre internacional, el elemento material y el elemento espiritual. El elemento material se refiere a la práctica reiterada y uniforme de los estados en relación con un tema específico del derecho internacional. Esta práctica debe ser constante, pública y sobre todo no contradictoria. El elemento espiritual, por otro lado, se refiere a la convicción de los estados de que la práctica en cuestión es jurídicamente obligatoria. Esta convicción se manifiesta a través de las declaraciones oficiales, escritos diplomáticos y la jurisprudencia de los tribunales internacionales. La presencia de ambos elementos es necesaria para que una práctica pueda ser considerada como costumbre internacional. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexander Marca y les voy a hablar acerca de las clases de costumbre. Bien, de estas se distinguen dos por su amplitud territorial. Por un lado tenemos las costumbres generales y las particulares. En las generales, estas tienen un alcance universal y se aplican a todos los estados, salvo que hayan sido expresamente contrarias durante su periodo de formación, ¿no? Si un litigante se niega a seguir, digamos, una costumbre universal, debe probar por qué la rechazó durante el periodo de formación y soportar la carga de la prueba. Dentro de las costumbres particulares, hay que diferenciar ahora dos, ¿no? Las regionales y las bilaterales. Las costumbres regionales se refieren a aquellas que se originaron entre un grupo de estados y tienen características únicas. En el caso de los litigios internacionales, las prácticas consuetudinarias deben ser probadas por la parte eh, que las alega. Ahora, también podemos mencionar las costumbres bilaterales o locales, que tienen un alcance menor y pueden afectar solo a dos estados, por eso se llama bilateral. Ahora les voy a hablar acerca de la interacción entre costumbre y tratado. Bien, hay normas de carácter mixto, es decir, son consuetudinarias para unos estados y convencionales para otros, ¿no? Pero según Córdoba Arellano nos dice que un tratado de alcance universal no puede ser derogado por una costumbre particular, una costumbre del derecho internacional general no puede ser derogada por el derecho convencional particular. Bien, en cuanto a la interacción entre Estado y costumbre, puede llevar a que existan dos normas con el mismo contenido, una convencional y otra consuetudinaria. Es de destacar que ambas conservan su naturaleza propia y que se pueden dar tres efectos, un efecto declarativo, cristalizador y constitutivo. En el efecto declarativo, nos dice que una costumbre ya existente es recogida en un tratado. Este hecho sirve como prueba suficiente de la presencia del elemento espiritual. ¿Qué nos dice el efecto cristalizador? La existencia de una norma consuetudinaria en vías de formación que recibe el impulso final a través de un tratado que la recoge. ¿Y qué dice el efecto constitutivo o generador? Que ciertas disposiciones de un tratado se convierten en modelo de conducta subsiguiente de los estados en el plano consuetudinario, dando lugar a una norma de I consuetudinario, si la práctica posterior es suficientemente constante y uniforme. Eso sería todo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alonso Rodolfo Jiménez Ticona y continuando con la exposición hablaremos del capítulo tercero, que son los principios generales del derecho. Como concepto de los principios generales del derecho, nos habla de que representan normas fundamentales y universales que guían la interpretación y aplicación del derecho internacional. Este capítulo explora la importancia de estos principios, ¿no?
su origen y su papel en la conformación del orden jurídico internacional. Este, este concepto nos quiere decir que los principios generales del derecho son pilares, ¿no?, fundamentales que sustentan el derecho internacional, que proporcionan orientación y coherencia en su interpretación y aplicación, y que contribuyen así a la construcción y mantenimiento del orden jurídico internacional, ¿no? En el origen, nos dice el doctor Córdoba Arellano que los principales sistemas jurídicos que se conocen en el mundo son principios comunes en todos los sistemas jurídicos. Esto nos quiere decir de que a pesar de las diferencias entre los sistemas jurídicos de diferentes países, existen principios fundamentales que son compartidos, ¿no?, por todos ellos y que forman la base del derecho a nivel global, ¿no? Bueno, continuando con la definición en naturaleza, la doctrina positivista considera que los principios generales del derecho no son una fuente anónima del derecho internacional, sino que se deducen de los tratados y normas consuetudinarias, ¿no? Y por otro lado tenemos a la doctrina justnaturalista, que estima que en cambio que la inclusión de los principios generales del derecho en el artículo 38 que del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, donde supone el reconocimiento de que existen principios generales universalmente reconocidos, ¿no? Esto nos quiere decir que mientras que los positivistas ven los principios generales del derecho como derivados de fuentes específicas del derecho internacional, como tratados y costumbres, los naturalistas los consideran como principios fundamentales reconocidos eh, universalmente, ¿no?, con una base en la moral y en la justicia. La inclusión de estos principios en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia es interpretada de manera diferente por estas dos corrientes doctrinarias. Continuamos con la naturaleza en los principios generales del derecho. Hans Kelsen dice que donde los derechos naturales tienen una atención por sobre los derechos positivos. Esto nos quiere decir que bien que la teoría de Hans Kelsen está asociada principalmente con el positivismo jurídico, ¿no? Su trabajo también puede entenderse en el contexto de una comprensión más amplia de los principios generales del derecho que incluyen elementos justnaturalistas, donde los derechos naturales y los principios de justicia tienen una importancia significativa, ¿no? Eso es lo que nos da a entender Hans Kelsen. Ya nos adentraremos a la aplicación en el derecho internacional. Ya habiendo considerado los precedentes y la importancia alcanzada por los principios enumerados en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó la resolución 2625 que analizaremos a continuación. Así comenzamos con estos principios. Principios generales del derecho. El principio de que los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. El desarrollo de este principio también incluye otros principios, ¿no? Por ejemplo, la solución pacífica de controversias, la integridad territorial del país, la autodeterminación, la no intervención y amabilidad, ¿no? También tenemos el principio de los estados que arreglan sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal forma que no se opongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. En este segundo caso, los países están obligados, ¿no?, a resolver sus problemas de forma pacífica,
Una disputa que aumente la libertad de elegir los medios a utilizar para tal fin y en cada caso, ¿no? En concreto, basado en el principio de igualdad soberana del Estado. Eh, Consiguientemente, tenemos el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, ¿no? De conformidad con la Carta 1. Aquí es donde entra de nuevo el juego del principio de no intervención, que analizaremos en los capítulos correspondientes, ¿no? En este caso, el tomo del artículo 2 seguirá aplicándose en las relaciones entre los países, ¿no? Asimismo, el artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, aunque la organización se reserve el derecho de abastecerse y la injerencia en los asuntos internos de los otros países, la resolución establece el principio generalizados de las relaciones internacionales. Eh, Asimismo, tenemos el principio de igualdad de derechos y de la libertad de determinación de los pueblos. Junto con los principios mencionados y su interrelación con los principios anteriores, se inicia a dar cabida a otros principios más modernos como el respeto a los derechos humanos y asimismo a la libertad básica. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la libertad de las personas para elegir su propio sistema político y económico. El principio de igualdad soberana de los estados. Enunciado el principio de igualdad soberana de los estados, recibe aquí un marcaje de desarrollo, en tanto a puntualizar los contenidos del mismo: igualdad jurídica, soberanía, deber de respetar la personalidad de los demás estados, integridad territorial e independencia política, ¿no? La libertad de elección del sistema político, social, económico y cultural, cumpliendo de buena fe de sus obligaciones internacionales y de la obligación de vivir en paz con los otros estados. Bueno, para finalizar tenemos el principio de que los estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta. Concluyendo con esta norma en absoluto, vemos la reiteración del principio de buena fe, que sin temor a equivocarnos, encontramos directamente con los principios generales del derecho, en este caso en relación a los compromisos asumidos en los tratados jurídicamente válidos y de acuerdo a los principios y normas de derecho internacional, que generalmente son reconocidos, ¿no? Oportunidad en que se aprecia como abandona aquella expresión, ¿no?, de naciones civilizadas. Muy buenas noches, doctor, compañeros. El capítulo del cual me tocó exponer es el capítulo 4, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas. En relación al capítulo 4, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas, tiene como tal mencionar que la doctrina de los publicistas juegan un papel crucial en nuestra evolución como derecho internacional, pues este capítulo explora la relación entre dos fuentes, tanto influencia como interpretación en el desarrollo del marco legal internacional. La Corte Interamericana de Justicia, que va de la mano con las decisiones judiciales y la doctrina, pues la Corte nos dice que deberá aplicar las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas para mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Es precisar que la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, y su función es decidir las controversias legales internacionales que se dan entre estados, tratados, y se guía por las normas y principios de derecho internacional en sus decisiones, y deberá aplicar las decisiones judiciales doctrinales de los publicistas de mayor competencia, cuyas distinciones sean nacionales, por un medio auxiliar para determinar con amplitud las reglas de derecho. El concepto de dichas decisiones doctrinales y de la Corte Interamericana de Justicia son la jurisprudencia que ha desempeñado un rol secundario en la aplicación de fuentes tanto en el Tribunal Internacional inserto a un sistema mundial, debido a mantener un delicado equilibrio entre el valor precedente, que es el sistema anglosajón, que atribuye al sistema europeo continental y tiene su origen en Roma. A modo de conclusión, las fuentes de derecho internacional son dos pilares fundamentales que sustentan un orden
jurídico internacional, proporcionado en bases sobre la igualdad, que establecen el desarrollo de normas que regulan las relaciones entre estados y otros actores internacionales. Tales son como en la segunda conclusión nos menciona, los tratados son acuerdos formales entre estados o entre estados organizados internacionales que establecen derechos y obligaciones mutuas. Ya en la tercera conclusión nos menciona sobre la costumbre internacional que forma parte y que está a través de la práctica estatal generalizada y acompañada por el opinus juris, y puede ser una fuente de normas vinculantes a la ausencia de tratados. Los principios generales de derecho son normas fundamentales reconocidas por la comunidad internacional que informan la interpretación y aplicación del derecho internacional. La jurisprudencia y la doctrina contribuyen al derecho para clasificarlo como el jus gentium, pero el derecho internacional, a través de estas decisiones judiciales y análisis académicos respectivamente, ha ido evolucionando. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor, compañeros. El capítulo del cual me tocó exponer es el capítulo cuarto, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas. En relación al capítulo cuarto, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas, tiene como tal mencionar que la doctrina de los publicistas juega un papel crucial en nuestra evolución como derecho internacional, pues este capítulo explora la relación entre dos fuentes, tanto influencia como interpretación en el desarrollo del marco legal internacional. La Corte Interamericana de Justicia, que va de la mano con las decisiones judiciales y la doctrina, pues la Corte nos dice que deberá aplicar las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas para mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Es precisar que la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, y su función es decidir las controversias legales internacionales que se dan entre estados, tratados, y se guía por las normas y principios de derecho internacional en sus decisiones, y deberá aplicar las decisiones judiciales doctrinales de los publicistas de mayor competencia, cuyas distinciones sean nacionales, por un medio auxiliar para determinar con amplitud las reglas del derecho. El concepto de dichas decisiones doctrinales y de la Corte Interamericana de Justicia son la jurisprudencia, que ha desempeñado un rol secundario en la aplicación de fuentes tanto en el Tribunal Internacional inserto a un sistema mundial, debido a mantener un delicado equilibrio entre el valor precedente, que es el sistema anglosajón, que atribuye al sistema europeo continental y tiene su origen en Roma. A modo de conclusión, las fuentes de derecho internacional son dos pilares fundamentales que sustentan un orden jurídico internacional proporcionado en bases sobre la igualdad, que establecen el desarrollo de normas que regulan las relaciones entre estados y otros actores internacionales. Tales son como en la segunda conclusión nos menciona, los tratados son acuerdos formales entre estados o entre estados organizados internacionales que establecen derechos y obligaciones mutuas. Ya en la tercera conclusión nos menciona sobre la costumbre internacional que forma parte y que está a través de la práctica estatal generalizada y acompañada por el opinus juris, y puede ser una fuente de normas vinculantes a la ausencia de tratados. Los principios generales de derecho son normas fundamentales reconocidas por la comunidad internacional que informan la interpretación y aplicación del derecho internacional. La jurisprudencia y la doctrina contribuyen al derecho para clasificarlo como el jus gentium, pero el derecho internacional, a través de estas decisiones judiciales y análisis académicos respectivamente, ha ido evolucionando. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor, compañeros. El capítulo del cual me tocó exponer es el capítulo cuarto, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas. En relación al capítulo cuarto, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas, tiene como tal mencionar que la doctrina de los publicistas juega un papel crucial en nuestra evolución como derecho internacional,
pues este capítulo explora la relación entre dos fuentes, tanto influencia como interpretación en el desarrollo del marco legal internacional. La Corte Interamericana de Justicia, que va de la mano con las decisiones judiciales y la doctrina, pues la Corte nos dice que deberá aplicar las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas para mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Es precisar que la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, y su función es decidir las controversias legales internacionales que se dan entre estados, tratados, y se guía por las normas y principios de derecho internacional en sus decisiones, y deberá aplicar las decisiones judiciales doctrinales de los publicistas de mayor competencia, cuyas distinciones sean nacionales, por un medio auxiliar para determinar con amplitud las reglas de derecho. El concepto de dichas decisiones doctrinales y de la Corte Interamericana de Justicia son la jurisprudencia que ha desempeñado un rol secundario en la aplicación de fuentes tanto en el Tribunal Internacional inserto a un sistema mundial, debido a mantener un delicado equilibrio entre el valor precedente, que es el sistema anglosajón, que atribuye al sistema europeo continental y tiene su origen en Roma. A modo de conclusión, las fuentes de derecho internacional son dos pilares fundamentales que sustentan un orden jurídico internacional proporcionado en bases sobre la igualdad, que establecen el desarrollo de normas que regulan las relaciones entre estados y otros actores internacionales. Tales son, como en la segunda conclusión nos menciona, los tratados son acuerdos formales entre estados o entre estados organizados internacionales que establecen derechos y obligaciones mutuas. Ya en la tercera conclusión nos menciona sobre la costumbre internacional, que forma parte y que está a través de la práctica estatal generalizada y acompañada por el opinus juris, y puede ser una fuente de normas vinculantes a la ausencia de tratados. Los principios generales de derecho son normas fundamentales reconocidas por la comunidad internacional que informan la interpretación y aplicación del derecho internacional. La jurisprudencia y la doctrina contribuyen al derecho para clasificarlo como el jus gentium, pero el derecho internacional, a través de estas decisiones judiciales y análisis académicos respectivamente, ha ido evolucionando. Muchas gracias.